Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico porque hoy, prepárense. Porque vamos a encender la agenda, sí, la agenda sorpresa total en el mundo de las revistas. Hoy vamos a desentrañar un misterio que ha estado revoloteando en la industria editorial, algo que promete revolucionar la forma en que consumimos contenido, la forma en que nos conectamos con nuestras publicaciones favoritas. Si alguna vez han pensado que el mundo de las revistas se había quedado un poco estancado, agárrense de sus asientos porque esto va a ser un viaje alucinante. Y antes de sumergirnos de lleno en esta explosión de sorpresas, no olviden darle a ese botón de suscribirse si aún no lo han hecho porque aquí, en este canal, siempre estamos destapando lo más jugoso y lo más innovador. Y es que, seamos honestos, el panorama de las revistas ha experimentado cambios drásticos en los últimos años. Hemos visto la transición de lo impreso a lo digital, la lucha por la atención en un mar de información en línea, y la constante necesidad de reinventarse. Pero ¿qué pasaría si les dijera que hay una fuerza emergente, un movimiento que está a punto de sacudir los cimientos y traer de vuelta esa chispa, esa anticipación que sentíamos al esperar la próxima edición de nuestra revista predilecta? Esa fuerza es lo que llamaremos la agenda sorpresa total. Imaginen esto, ya no saben qué esperar. Cada número, cada artículo, cada portada es una incógnita excitante, una promesa de descubrimiento. No más predecir la próxima tendencia o el titular obvio. Esto es sobre lo inesperado, lo audaz, lo que realmente nos hace decir, vaya, esto no me lo esperaba para nada. Piénsenlo desde la perspectiva de los lectores. Estamos inundados de información, bombardeados por algoritmos que nos sugieren lo que creen que queremos ver. ¿No sería liberador y emocionante redescubrir el placer de la sorpresa genuina? La agenda sorpresa total apuesta precisamente por eso. Se trata de romper esquemas, de desafiar las expectativas y de ofrecer contenido que no solo informe, sino que también inspire, conmueva y sí sorprenda. Estamos hablando de revistas que se atreven a ser diferentes, que exploran territorios inexplorados, que presentan voces nuevas y perspectivas que quizás nunca habríamos considerado. En el corazón de esta agenda sorpresa total está la idea de la curaduría experta, pero con un giro inesperado. Ya no se trata solo de seguir las tendencias populares, sino de anticiparlas o, mejor aún, de crearlas. Las revistas que adoptan esta filosofía están invirtiendo en investigación profunda, en talento emergente, en historias que, aunque quizás no sean virales de inmediato, tienen el potencial de resonar a largo plazo y de abrir nuevas conversaciones. Es una apuesta por la calidad, por la originalidad y por la valentía editorial. Y esto se manifiesta de muchas maneras. Por ejemplo, podríamos ver portadas que no revelan completamente el tema principal, dejando un halo de misterio que te impulse a abrir la revista. O quizás una edición entera dedicada a un tema que nadie más está cubriendo, pero que resulta ser fascinante. Imaginen una revista de moda que, en lugar de presentar a las modelos más famosas, dedica un número entero a las diseñadoras detrás de escena, las que realmente están innovando pero que el gran público desconoce. O una revista de viajes que, en lugar de los destinos turísticos de siempre, te lleva a lugares remotos y poco conocidos, contándote historias humanas increíbles de la gente que vive allí. Otro aspecto clave de esta sorpresa total es la experimentación en formatos. No se trata solo de texto e imágenes. Podemos estar ante revistas que integran realidad aumentada, que ofrecen experiencias interactivas a través de códigos QR, o que incluso lanzan contenido exclusivo a través de plataformas de audio o vídeo que complementan la publicación impresa. Piensen en una revista de gastronomía donde, al escanear una receta, te aparece un vídeo tutorial del chef explicando los secretos del plato, o una revista de música que, al apuntar tu teléfono a una foto de un artista, reproduce una entrevista exclusiva o un fragmento de una canción inédita. Pero la sorpresa total no solo se trata de lo que hay dentro de las páginas, sino también de la experiencia completa. Estamos viendo un regreso a la edición limitada, a las tiradas exclusivas con acabados especiales, a las colaboraciones inesperadas con artistas, diseñadores o incluso marcas de otros sectores. Esto crea un sentido de exclusividad y coleccionismo que apela a un público que busca algo más que solo información. Es un objeto de deseo, una obra de arte en sí misma. Y no podemos olvidarnos del factor humano. La sorpresa total también abraza la autenticidad y la vulnerabilidad. Las revistas que se atreven a mostrar el lado menos pulido de la vida, a contar historias reales de lucha, de éxito, de fracaso, de crecimiento personal,
son las que realmente conectan. Esto implica una valentía editorial, una voluntad de ir más allá de lo superficial y de explorar las profundidades de la experiencia humana. Ahora sé que algunos de ustedes podrían estar pensando, ¿pero cómo se logra todo esto? ¿No es más fácil seguir la fórmula que funciona? Y la respuesta es, sí, es más fácil. Pero la recompensa de la sorpresa total es infinitamente mayor. Se trata de construir una lealtad profunda con los lectores, de crear una comunidad de entusiastas que esperan ansiosamente la próxima entrega, no solo por lo que leerán, sino por la experiencia que les brindará. Consideremos el poder de la anticipación. Cuando sabes que algo va a ser especial, que te va a sorprender, la espera se vuelve emocionante. Las revistas que abrazan esta agenda están cultivando esa emoción. Están invitando a sus lectores a embarcarse en un viaje de descubrimiento, donde cada número es una nueva aventura. Y esto en el mundo actual es un bien muy preciado. ¿Y quiénes son los artífices detrás de esta sorpresa total? Son los editores visionarios, los directores de arte audaces, los escritores talentosos y los fotógrafos que buscan capturar lo extraordinario en lo ordinario. Son aquellos que no tienen miedo de correr riesgos, de cuestionar el status quo y de empujar los límites de lo que una revista puede ser. Son los que entienden que en un mundo saturado de contenido, la verdadera innovación reside en la originalidad y en la valentía. Podríamos estar viendo un resurgimiento del formato impreso, pero con un enfoque completamente renovado. No se trata solo de imprimir contenido, sino de crear experiencias táctiles y visuales que no se pueden replicar en una pantalla. Papeles especiales, acabados de lujo, diseños innovadores, todo suma a la sensación de sorpresa total. Y esto no se limita a un solo tipo de revista. Podemos ver esta sorpresa total en revistas de moda, de arte, de ciencia, de tecnología, de cocina, de viajes, de estilo de vida. La belleza de esta agenda es su versatilidad. Se trata de una mentalidad, de un enfoque, de una forma de entender la publicación que puede aplicarse a cualquier tema. Lo fascinante de esta sorpresa total es que desafía la complacencia. Nos obliga a los lectores a estar más atentos, a ser más críticos, a apreciar la creatividad y el esfuerzo que hay detrás de cada número. Y a las revistas las empuja a ser mejores, a ser más audaces, a nunca dejar de innovar. Pensemos en la posibilidad de que las suscripciones se conviertan en una especie de caja misteriosa de contenido editorial. Recibes tu revista y no tienes ni idea de qué joyas te vas a encontrar. Quizás un perfil íntimo de un artista emergente, un reportaje de investigación sobre un tema poco conocido pero crucial, o una serie de ensayos que te harán reflexionar de formas nuevas. La anticipación de abrir esa caja, de descubrir qué tesoros te esperan, es parte de la magia. En un mundo donde todo parece ser predecible y medible, la sorpresa total en el mundo de las revistas es un soplo de aire fresco. Es un recordatorio de que todavía hay espacio para lo inesperado, para lo artesanal, para lo que nos saca de nuestra zona de confort y nos expande el horizonte. Es una invitación a redescubrir el placer de la lectura, no como una tarea, sino como una aventura. Y para los creadores de contenido, para los periodistas, para los diseñadores, es una llamada a la acción. Es una oportunidad para ser valientes, para ser creativos, para dejar su huella única en el mundo. Es la posibilidad de crear algo que realmente resuene, algo que perdure, algo que haga que la gente diga, wow, esto es diferente. Esta agenda sorpresa total no es solo una tendencia pasajera, es una evolución necesaria. Es la respuesta a un público cada vez más exigente, que busca experiencias significativas y contenido que realmente valga la pena. Es el futuro de las publicaciones, un futuro emocionante y lleno de posibilidades. Así que, para recapitular un poco, hemos hablado de cómo la agenda sorpresa total está cambiando el panorama de las revistas, apostando por lo inesperado, la originalidad y la valentía editorial. Hemos explorado cómo esto se manifiesta en portadas intrigantes, temas audaces, experimentación en formatos y, lo más importante, una conexión genuina con los lectores. Hemos visto que no se trata solo de lo que hay dentro de las páginas, sino de la experiencia completa, desde la producción hasta la recepción del contenido. Y ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les parece esta idea de la sorpresa total en las revistas? ¿Han notado algún ejemplo de esto en sus lecturas? ¿Qué tipo de sorpresas les gustaría encontrar en sus próximas revistas? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido tan interesante y emocionante como a mí, por favor,
no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos US amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas investigaciones y destapes. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas. Hasta pronto.